Hola, buenos días YouTube, Israel con otro video relacionado a administración de condominios. Quédate en el canal, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, el tema del día de hoy que traigo es relacionado a una charla que tuve por ahí un compañero. Seguramente muy pronto estaré posteando un video relacionado a información que tengo con él. Es una persona que se dedica a la administración de condominios, tiene un perfil un poquito diferente al que manejo, pero es muy interesante. Y relacionado a ese tema les quería platicar el día de hoy sobre el cambio. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué es importante hacerlo? Pero ¿por qué es tan importante tener unas métricas de medición para saber si efectivamente lo que nosotros esperamos o lo que queremos es el resultado que estamos obteniendo? Bueno, este es el tema del día de hoy. Va a ser un tema muy breve porque realmente, pues más bien en vez de aclarar dudas, quiero alzar dudas. Quiere decir, antes de hacer un cambio, quiero hacer preguntas que nazcan en ustedes para saber si la decisión que se está tomando es la apropiada y cómo vamos a medir esos resultados. Bueno, si te interesa el tema del día de hoy, quédate en el canal, suscríbete y nos vemos. Seguimos adelante. Sobre este tema ya tengo varios videos ahí, hablar sobre el cambio. Y el cambio dentro de un contexto muy especial de administración son decisiones que tornan un aspecto, que mueven un aspecto fundamental en la administración. Por ejemplo, decisiones trascendentales como el cambio de algún personal, el cambio de algún proveedor, el cambio de algún modelo de hacer las cosas, algún método de hacer las cosas. Porque es importante que en este tipo de situaciones que tenemos en el día a día, dedicarle un poquito de tiempo a la duda. Sí, a dudar, porque muchas veces los peores errores que se cometen es precisamente cuando uno tiene la certeza profunda de que está tomando una decisión correcta. Por ahí vi un video en una de esas pláticas de TED Talks, les recomiendo los videos, chequenlos, muy actuales, muy interesantes, sobre una persona que habla de la razón, cuando sostienen una razón profunda, y habla precisamente de un tema interesante, que hace una narrativa que va en un camino y para ella ve un anuncio que para ella se refleja algo como una palabra en chino, algo muy raro, y en su mente está pensando completamente que es esta palabra, pero cuando llega el punto de reunión se da cuenta que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que ella pensaba. Sus presuposiciones estaban erróneas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el trayecto tuvo una idea equivocada hasta llegar al punto determinado. Y hablando de este tema muy interesante, pues, ¿cómo se refleja en uno en el día a día? Hay algunas decisiones que son fundamentales para la administración. Entonces, el hecho de sostener una duda es bastante saludable antes de hacerlo. Tengo una persona con la cual tuve bastante formación relacionada a la administración, que siempre me decía que hacer pruebas. Es decir, tienes una excelente idea, un excelente producto, un excelente método, lo acaban de implementar en Japón y funcionó perfecto. Bueno, haz una micro prueba, es decir, llévalo perfectamente a la práctica, porque en ocasiones simplemente lo que no está funcionando no es el método, sino las personas, la actitud, la cultura, donde se instancia ese método. Y el afectar el cambio es un proceso completamente diferente, hay que ir paulatinamente, hay que tomar ciertas medidas porque no es tan fácil cambiar a las personas. Y ponte de ejemplo tú, ¿cuántas veces no te has dicho que vas a ir al gimnasio? ¿Cuántas veces no te he dicho que vas a comer bien? ¿Cuántas veces no te dijiste de que ya no ibas a comer ese pastelito? Muchas veces, pero uno mismo no se obedece. ¿Y a qué se debe? Que uno en el futuro es una excelente persona, es un modelo a seguir, pero en el presente, híjole, que es difícil hacerlo. Es decir, es como si fuera uno un terrible amo y un terrible esclavo. Un terrible amo que no te obligas a ti mismo a hacerlo y un terrible esclavo que no obedeces, no lo haces. Entonces, en esta ideología, en esta forma de pensar, quiere decir que los cambios, el cambiar a una persona, a una cultura, a una forma de pensar, requiere mucho esfuerzo y habituación constante, es decir, volverlo habitual. Si quieres ser un atleta, tienes que empezar una métrica pequeña, ir incrementando paulatinamente con constancia. No es así de la noche a la mañana. Entonces, lo que quiero decir que muchos de los cambios, especialmente aquellos que tienen que ver con estructura, pues se tienen que tomar con mucha medida, mucha cautela y haciendo pruebas y observando esas pruebas, es decir, llevar una continuidad de observar cómo se comporta. Un ejemplo muy sencillo, si te pones a aplicar un nuevo producto, una maravilla de producto que te va a hacer todo y que te va a limpiar y que te va perfectamente todo, posiblemente valga la pena probarlo en un espacio pequeño, donde existan las condiciones adecuadas de que ese producto se vea
al límite esforzado. ¿Qué quiero decir esto? Que por ejemplo estén las circunstancias peores en las que puedes exponer el producto para ver cuál es el resultado. Porque posiblemente, bueno, en la aplicación, en la ficha técnica es perfecto, pero ya en la aplicación, el tráfico, el sol, la sal, los químicos que se utilizan para limpiar o algún químico que la gente utilice, es decir, las condiciones reales en práctica requieren o cambien ese producto. Ese producto puede estar perfecto, pero si las condiciones no son las apropiadas o si las cosas no se planean como esperas, pues obviamente posiblemente no sea lo que tú necesitas, a pesar de que sea excelente. Entonces, por eso la métrica de un cambio, el proceso de un cambio tiene que ser muy bien planeado. Una plática que estábamos discutiendo es de que el crecimiento es lineal, es decir, vas creciendo. Si eres un genio y tu negocio crece un 10% anual, 5% anual, el ahorro es de 10-15% marginal, y es un buen negocio. Es decir, la tasa interna de retorno que estás manejando es mayor a 15%, es muy buen negocio. El 20-30, pues no se diga, excelente. Entonces, el proceso de crecimiento es lineal, es decir, no es mágico. En los mejores negocios no hay ese margen tan grande de utilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si haces muy bien las cosas, puedes tender a ir creciendo. Y el crecimiento se va a ver evidenciado en un tiempo determinado. Pero al contrario, si cometes un error, si una decisión tuya es mala, el decremento, la caída puede ser exponencial. Es decir, una sola decisión puede acabar con el 50% de tu negocio. Una mala decisión en tu día, en tu vida, puede tomar el 50% de todo tu esfuerzo, se puede ir a la basura. Entonces, el cambio, claro, todo cambia, excelente, pero las condiciones de cambio, las medidas, las fuerzas que involucran ese cambio son muy variables y son demasiadas. Es decir, cuando tomas una decisión, esperas el resultado que quieres, pero no es nada lo garantiza. Es como cuando entras a un juicio, es decir, tú llevas la intención de ganar, pero nunca sabes, ningún abogado te lo garantiza porque en el proceso hay muchas cosas que juegan papeles importantes. Entonces, adelante con el cambio. Todo el mundo estamos fascinados con el cambio, queremos cambiar, pero hay que tener mucho cuidado en el cambio porque podemos cometer un solo error que cueste la mitad o que tenga repercusiones mayores al beneficio que esperemos de ese cambio. Ahora, no quiere decir que no vayamos a cambiar, que no quiere decir que esté diciendo que estemos estáticos. Todo lo contrario, simplemente el hecho de tú dar un poquito en la pregunta, reafirmarla, preguntarle a otros, tomar opiniones, tomar experiencias físicas de otro lugar parecido, enriquecer esa decisión fundamental va a permitir que el riesgo, el rango de error se minimice. Y eso es lo que queremos en la administración, que nuestras decisiones, la mayor, sean acertadas y aquellas donde no tengamos mucho control, el daño sea el mínimo. Es decir, que la mayoría de las decisiones tengan el efecto positivo. Eso no podemos porque no somos perfectos, pero que si llegamos a equivocarnos, que el impacto, el grado de error sea mínimo. Bueno, este es el video que traigo el día de hoy, un video a mi parecer bastante interesante que tiene que ver con el cambio. Cuéntame tu experiencia en los cambios, ¿cómo te ha ido? ¿Has tenido los resultados que esperabas o pasó algo diferente? Déjame tus comentarios, dale like y comparte.